Kaixo, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la 72 edición del Festival de San Sebastián. Mucho cine aún en este tramo final, mucho viento, mucho temporal, poca voz para poder presentar a nuestros invitados, porque hoy nos tomamos un café con la pareja de directores de Quizás es cierto lo que dicen de nosotras, película chilena que presentamos ayer en Horizontes Latinos. Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias, Javi. Tuvimos ayer la primera proyección de la película, muy buena acogida. Os quería preguntar, primero, algo que nos chocó, en el buen sentido que nos sorprendió, fue el tono que habíais conseguido para acercaros a un tema tan delicado, la distancia con la que os acercabais a algo sin juzgar, pero de una manera muy delicada. No sé si es algo que viene de vuestra experiencia previa, documental, ficción. Sobre todo estoy acordándome de tu documental previo, que tuvo un recorrido muy bueno y además que surgió en un momento increíble de documental en Chile, una generación estupenda. Y quería saber eso. Ante este tema, ¿había la posibilidad de un documental, de una ficción? ¿Igual fue de eso que surgió este tono? Eh, Interesante, porque efectivamente nosotros estábamos pensando en hacer un documental relacionado con sectas. Hace tiempo estábamos dándole vueltas a esos temas porque nos parecía que estaba muy cerca. Era algo que nos empezamos a topar todo el tiempo. Entonces, pero en un momento decidimos cruzarnos con en este caso. La película está inspirada en un caso real que ocurrió en Chile, de un sacrificio humano, de un bebé que fue sacrificado por sus padres. Entonces, en ese momento decidimos irnos por la ficción. Efectivamente, siempre estamos ahí entre la ficción y el documental. Y para nosotros es muy importante posicionarnos, es decir, ¿dónde está el punto de vista? Y como este fue un caso muy mediático en Chile, en nuestro país, siempre todo lo sensacionalista nos parecía que era una manera como muy general de aproximarse al tema. Entonces decidimos poner la mirada en esta madre que tiene una hija y que esa hija, que participa en una secta, asesina a su propio bebé. Entonces, cómo esto impacta en el seno familiar, en los vínculos. Igual, y me preguntaba también, igual también habéis sabido, imagino que es, bueno, no lo sé si intuitivo, voluntario de hacer, pero cuando estás trabajando sobre un hecho que ha sido mediatizado, me parece que habéis conseguido en todo caso evitar muy bien lo explicativo, lo didáctico de esta situación y aprovechar esa libertad narrativa, ¿no? Como para ir más, contar la historia desde lo atmosférico, ¿no? Progresivamente la trama. Y me gustaría saber si es una voluntad vuestra, y sobre todo de cara a cómo trabajáis con las actrices en este caso, para ir avanzando progresivamente en esta historia, ¿no? La atmósfera y la interpretación. Bueno, sí, como tú dices, Javi, fue un caso muy mediático y la manera en cómo se abordaba siempre era la misma. Digamos, fue de alguna forma una especie de regalo para la prensa amarillista. Entonces mostraban a la secta siempre desde la perspectiva de un líder satánico, monstruoso, y unos participantes que habían sido víctimas de este líder. A nosotros esa manera no nos parecía interesante, por lo tanto decidimos situarnos absolutamente desde otro lugar, pero también teníamos la certeza de que no queríamos filmar o representar, digamos, la secta en sí misma, porque nos parecía que es irrepresentable, básicamente. Como nosotros no hemos tenido la experiencia de estar en una secta, por lo tanto, la manera que nos parecía más interesante era, a partir de esta madre, ir descubriendo un poco las cosas y todo lo horroroso que va sucediendo desde la perspectiva de ella. Nos parecía que dejar fuera de campo todo lo explícito, lo horroroso, era mucho más fuerte y de alguna manera hacía o hace que el espectador también
elabore su propio material, digamos, de todo eso que la película va construyendo a partir de pistas, pequeños gestos, ¿no? Claro, y de alguna forma la película está, la estructura de la película también la sigue a ella, entonces nosotros como espectadores nos vamos enterando de la misma manera que ella en la película. Y por otro lado, también a propósito del punto de vista de dónde posicionarnos, para nosotros era importante pensar y fabular en relación a, por ejemplo, qué pasa cuando esa madre recibe los restos de su nieta. Es decir, qué pasa en esos momentos a los cuales no se tiene acceso, sino estando muy, muy en la intimidad, y por otro lado también con una cierta distancia. Entonces, eso era lo que queríamos hacer en realidad. No, y para ellos trabajáis con una actriz increíble que teníamos muchas ganas de, Aline Kuppenheim, de tener acá en San Sebastián y que encarna muy bien todo este proceso pues de repente se nos presenta como un personaje bien sólido, indestructible al comienzo de la película y que se va resquebrajando poco a poco y como decís, con una elegancia narrativa estupenda, increíble. Os quería preguntar también sobre decisiones formales, porque hay una cámara oscura en buenos momentos de la película que también genera esta especie de atmósfera un poco de encierro, hay algo incómodo viendo la película. Y por ejemplo, pues eso, quería saber cómo habéis trabajado este punto. Bueno, para nosotros siempre fue un poco una especie de cuento gótico, también, como teníamos la inspiración un poco de las atmósferas opresivas del terror, un poco queríamos jugar con eso, porque, bueno, si uno se distancia, hay algo muy siniestro en lo que ocurre. Ahora, lo interesante es que tiene que ver con la oscuridad humana, es decir, no hay nada, digamos, fantástico o extraordinario, pero nos interesaba como trabajar la película como si fuera un poco una película de terror, un poco con esa atmósfera opresiva, de alguna forma, digamos, el trabajo fotográfico de Manuel Revela, el montaje de Valeria Rasiopi, siempre está un poco en ese tono, de que hay algo, bueno, y también el diseño sonoro, es decir, hay algo inquietante que envuelve esta casa, que envuelve a estos personajes, una especie de presencia que nunca vemos, pero que está ahí latente. Y eso para nosotros era muy importante, como si bien la película trabaja lo psicológico, trabaja lo íntimo, nos parecía que eso era interesante verlo también en un marco claro, un marco sombrío, ominoso, oscuro. Sí, por otro lado también siempre para nosotros ha sido muy importante las casas, es decir, nuestras películas siempre están relacionadas con eso, es decir, los personajes, unas películas muy familiares, de familias, y en casas que de alguna forma también son un personaje, para eso eso también es importante. Sí, en diferentes momentos de la película también está bien. Em, es una película que habla de las creencias, de la necesidad de pertenecer a un grupo. No sé qué nos dice esta película del Chile actual. Interesante Una pregunta interesante, sí. Bueno, sí, para nosotros de alguna manera siempre, a ver, cuando tratábamos de explicarnos un poco a nosotros mismos por qué pasó este crimen tan horroroso, no llegamos a ningún lado, obviamente, no hay una explicación como satisfactoria, pero nos parece que lo que de alguna manera hay de fondo es un profundo vacío, un vacío de sentido. A mí me parece que eso está pasando en Chile desde hace probablemente mucho tiempo. Y sobre todo, bueno, la clase social en la que la película se instala, que es una clase más bien acomodada, digamos, culta, etcétera, parece ser aún más fuerte, digamos, esa idea como de falta de sentido. Entonces, nos parece que
lo que explica un poco el universo sectario no tiene que ver con estupidez o con cosas de ese tipo, sino más bien con la profunda necesidad de pertenecer y de encontrar un sentido en una sociedad que de alguna forma no ha perdido un poco el sentido de lo colectivo. Chile de alguna forma ha privilegiado una ética de lo individual que siento que está presente en fenómenos como este. Sí, sí, de todas maneras, la necesidad de creer y también en una sociedad de mucha frustración, es decir, cómo la frustración y el no tener un lugar y el querer pertenecer y creer en algo te hace caer en distintos tipos de sectas, no solo en sectas, en este caso místicas, sino que también religiosas, políticas. Entonces, nos parece que eso es algo que por supuesto está pasando en nuestro país, pero es un fenómeno también global. Frustraciones las que generamos en el público porque tenemos que cortar. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas felicidades por esta increíble película. Sofía, Camilo, ojalá os tengamos pronto con un nuevo proyecto en San Sebastián. Mucho éxito con la película, ya se estrenó en Chile, en Argentina. Esperamos verla pronto en salas en España. Gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes gracias y al a ti, festival. Javi, y al festival. La verdad, Gracias. lo hemos pasado muy bien. Gracias igualmente. Os dejamos con unas imágenes de la película. Quizás es cierto lo que dicen de nosotras. ¿Será que te estás escondiendo de algo? ¿De alguien? ¡Uy, Zapata! Cuando conoció a esta gente y la comunidad y todo eso, ¿y tú? La vi feliz y sentí que podía ser un lugar, bueno, que había encontrado en el fondo un lugar, un sentido de pertenencia, algo, primera vez. ¿Te puedes sacar los lentes para comer, por favor? ¿Préstame tu teléfono? ¿Sí? Oye, ¿Qué te pasa? buscan. ¿La Cata? No, no es policía. Patricio Errázuriz, Raúl Gaete, ellos son parte de la comunidad. Necesitamos ubicarlos a ellos, con urgencia. Tú nos tienes que contar lo que pasó. Alguien está preocupado por tu hijo. Me imagino que debe ser muy difícil. Muy. Es que es mucho más fácil juzgar que analizar, mi amor. Aquí no todos tomaron las mismas decisiones. Si uno es declarado culpable, son todos culpables, como cómplice. Si yo caigo, caemos todos.